Hola, bienvenidos nuevamente a su canal El Custodio. Ya lo saben, tratamos temas de seguridad pública y seguridad privada. En este video vamos a conversar sobre una reunión que tuvieron empresarios, dueños de empresas de seguridad mediante sus asociaciones para discutir, para ver los alcances, las sanciones y si ellos serían probables responsables de incurrir en el delito de esta nueva ley que se llama Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Entonces quédate y quiero que me dejes en tus comentarios aquí abajo, que me dejes tus experiencias al respecto y yo te voy a comentar lo que sucedió en esa reunión. Querías la verdad, no puedes soportar la verdad. Bueno, esta es una ley aquí en México que a lo que nos atañe a los trabajadores, seamos personal de seguridad privada, personal de fábrica, de maquila u otros trabajos u oficios. Esta ley para prevenir la trata de personas en algunos artículos menciona pues que no nos pueden obligar a trabajar más del tiempo que señala la Ley Federal del Trabajo, que son normalmente 48 horas acumuladas a la semana y hasta 3 veces 3 horas de tiempo extraordinario, que serían 9 horas más. Entonces estamos hablando de 48 más 9, lo que deberíamos de trabajar a lo largo de toda una semana serían 57 horas únicamente, ya contando 9 horas de tiempo extra si tú quieres. Eso es lo que deberíamos de trabajar, pero enfocándonos aquí al gremio de la seguridad privada, sabemos que a la semana trabajamos muchísimo más de esas 57 horas y que no percibimos en ninguno de los casos tiempo extraordinario. ¿Qué es el tiempo extraordinario? Es cuando tú te quedas a trabajar después de esas 48 horas semanales, te quedas un extra. En la ley marca que debería de ser 3 horas hasta 3 veces durante esa semana, dando un total de 9 horas. Sabemos que, bueno, los que hemos trabajado que nos han respetado ese esquema, las primeras 8 horas se pagan dobles y a partir de la 9ª hora se nos tiene que pagar triples. Entonces, un mal ejemplo para, pues, simplificármelo a mí, si estuviéramos trabajando y la hora doble nos la pagan a 20 pesos, pues ya porque una hora nos la pagaran a 10 pesos normal, cuando ya rebasas a la 9ª hora ya serían triples, entonces ya sería a 30 pesos. Es un mal ejemplo en cuestión de cuentas, pero eso es lo que la ley marca. Entonces, empresarios, dueños de empresas, de fábricas, etcétera, etcétera, dueños de empresas de seguridad privada, primordialmente o principalmente ahí está presente el dueño de IPS Seguridad Privada, el señor Armando Zúñiga. Él está ahí pues empapado, inmiscuido con algún cargo en alguna asociación, le llaman ASUME y ASIS, las de seguridad privada, etcétera, etcétera. Aquí la cuestión es que todos ellos tienen miedo de las repercusiones y de la responsabilidad a la que pudieran estar sujetos dueños de empresas, dueños de empresas de seguridad privada, etcétera, etcétera. Todos ellos tienen miedo porque saben que están incurriendo en delito. ¿Cuál es el delito? El que trabajemos más horas de las 48 o 57 horas semanales. Eso es su miedo. En 25 años o más que yo llevo dedicándome a la seguridad pública y privada, jamás he visto que hagan una reunión donde quieran mejorar las condiciones laborales, humanas de sus trabajadores, en este caso de los guardias de seguridad privada, todas estas personas, todos estos dueños de empresas. A nadie le hemos importado en más de 25 años, pero con esta ley de la trata
ahí sí categóricamente lo está especificando que quien obligue a otra persona a laborar más de las horas que señala la Ley Federal del Trabajo se hará acreedor a pues prisión preventiva, a resarcir el daño, etc, etc. Es por eso que estos empresarios, dueños de fábricas, empresas, etcétera, y dueños de empresas de seguridad privada se reunieron con personas, abogados, licenciados, personas que saben del derecho en materia penal, en materia laboral, etcétera, etcétera, con expertos, para que les dijeran si en verdad estaban incurriendo en un delito, si los trabajadores podían proceder en contra de ellos y si eran corresponsables las empresas a las cuales brinden servicio. Un ejemplo burdo: un guardia de seguridad contratado por una empresa de seguridad privada da un servicio en una tienda de autoservicio, Walmart, Soriana, Chedraui, Aurrerá. Si iban a ser también copartícipes de ese delito los dueños de el cliente, el del servicio. Y estas personas, para no hacerles la plática que ellos tuvieron, esa plática está en internet, les voy a dejar el link aquí abajo para que ustedes lo chequen. Dura 2 horas su video, filmado o grabado por ellos mismos, por los empresarios, donde se saludan todos, ríen, son felices, jajaja, jojojo, y cuando entran en materia, pues empiezan todos a decirle con otras palabras, pero todos los expertos les dicen que sí, que efectivamente al día de hoy están incurriendo en un probable delito, que se los tienen que comprobar, claro, ¿no? Para este tipo de personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces ahí, ¿qué se tendría que hacer? Se tendría que acudir tú como trabajador a meter una denuncia ante el Ministerio Público que corresponda, el cual te abrirá una carpeta de investigación por este delito de la trata de personas, porque están violando tus derechos laborales y te están obligando a trabajar más de lo que señala la ley. Entonces es un delito. Pero este delito es de índole penal, por lo cual una cosa es que tú lleves a cabo un juicio laboral y esto sería de índole penal, que vas a requerir un abogado en materia penal, y sería hasta donde topen las consecuencias, responsabilidades, etcétera, etcétera, en contra del patrón y del cliente. No vas a poder pedir ahí tú una indemnización, un acuerdo, un arreglo, porque estos dueños, empresarios, dueños de empresas de seguridad privada, te la van a voltear y te van a manejar que los estás extorsionando de acuerdo a esta ley. O sea que ya no es buscar justicia, sino tú estás ya queriendo un beneficio. Entonces, al día de hoy, según las palabras de estos empresarios, han estado al pendiente de si algún trabajador ha ido a denunciar sobre esta ley, por la trata de personas, y al día de hoy nadie había ido a denunciar en esta materia. Si alguien en algún momento va a acudir, asesórese con un abogado de lo penal y él les dará mejor la información y el proceder, pero de una vez les digo, no busquen llegar a un acuerdo económico para quitar su denuncia, etc, etc, porque se las van a voltear por extorsión los empresarios. Ellos están buscando esa oportunidad de que te confíes, vayas y denuncies por el abuso de las horas que estás trabajando y les pidan dinero, tu abogado o tú como trabajador o ex trabajador, para ellos denunciar igual penalmente el delito de extorsión. Mucho, mucho, mucho cuidado. Si vas a denunciar, ¿sabe qué? Quiero ir a una rescisión de contrato en materia laboral porque me están obligando a trabajar más horas, en el caso particular de nosotros los guardias de seguridad privada. Procede mediante la vía laboral, el derecho laboral, pero con otro abogado o ese mismo tú puedes ir a denunciar
lo que la ley de trata te marca para prevenir la trata, etc. Y ahí vas a tener que aportar pruebas. Así es que si tú en algún momento te vas a ir por esa opción de la carpeta de investigación ante el Ministerio Público, o sea, de lo penal, te recomiendo que vayas recabando pruebas. El Ministerio Público igualmente puede recabar pruebas mediante la orden de un juez, solicitar el acceso a las cámaras de la empresa del cliente para comprobar efectivamente que tú dices la verdad y que trabajas turnos de 24 por 24 y cuando no llega tu relevo te quedas más de 36 horas, etcétera, más de 72, 48 toda la semana, etcétera. Los empresarios tienen miedo, los dueños de las empresas de seguridad tienen miedo. Ahí en ese video se manifiesta claramente su temor, su miedo, porque saben que están incurriendo en un delito, saben que han hecho las cosas mal, pero no había habido algo tan tangible que en verdad les diera miedo como una ley que los puede llevar a la cárcel. Entonces, si tú estás en un supuesto de estos y de plano quieres proceder y que se te haga justicia ante la vía penal contra ese dueño de empresa, etcétera, o dueño de empresa de seguridad privada, en nuestro caso, compañeros, compañeras, adelante. Asesórate bien y hazlo. El primero que lo haga va a dejar un antecedente y este tipo de personajes, este tipo de dueños de empresa se va a empezar a cuidar más. Va a empezar a dar lo justo de tiempo, tus 48 horas semanales, etcétera, porque va a ver que sí es posible que lleguen a dar a la cárcel. Entonces, ten mucho cuidado, yo te recomiendo que te asesores, siempre asesórate con un abogado en la materia, un experto. Ellos son los que en verdad tienen el conocimiento correcto para poderte decir, vamos a poder hacer esto y esto y esto. Tu deber va a ser el que antes de que te salgas de ese trabajo, etcétera, ir recabando pruebas. ¿Sabes qué? Mira, aquí en la caseta tengo una cámara, esta cámara guarda los videos hasta un mes, esta cámara graba las 24 horas y es fiel testigo de que yo estoy aquí en turnos de 24, tal día me quedé 24, no vino el relevo, me quedé su turno, mi turno y nuevamente mi turno, 72 horas, 48 horas, no hay relevo, no han contratado a nadie, tengo aquí toda la semana quedándome. Todo eso es posible. Estas personas, estos personajes en este momento, al día de hoy, ahorita tienen miedo. Ahí en ese video te digo, te voy a dejar el link y ahí lo vas a poder corroborar. Dura 2 horas. No son 2 horas aburridas porque están hablando del tema, los expertos les están diciendo, sí, mediante la ley tal, los artículos tal, estamos incurriendo al día de hoy en un delito. Entonces, todos reían, felices de verse y todo, y lo que buscan es tratar de no ser sancionados, tratar de sepultar esta ley, tratar de protegerse, tratar de evadirla, lo que sea para no hacerse responsables mediante esta ley de trata. Deja a un lado tus TikToks, deja a un lado tus cosas que te entretienen, compañera, compañero, empápate, infórmate, asesórate, y si en algún momento quieres proceder mediante esta ley es en el Ministerio Público. Yo te recomiendo que tengas un abogado de tu confianza en esa materia para que lleve bien el caso y se te hiciera justicia. No vayas a pedir dinero porque te la van a voltear, te van a manejar que los estás extorsionando a los pobrecitos empresarios, a los pobrecitos dueños de empresas de seguridad. Por querer dinero los estás extorsionando con esa ley. Entonces, nada más simplemente es proceder en contra de ellos por el abuso, por lo que te están obligando a trabajar mucho más del tiempo que debería de ser. Déjame tus comentarios, dime qué opinas, yo te voy a dejar aquí el link para que vayas al video de ellos. Van a tener próximamente otra reunión, ¿por qué? Porque ese es el gran miedo que ahorita tienen los empresarios de llegar a la cárcel por esta ley. Y todavía dicen ellos ahí en su video, somos empresarios, no somos delincuentes. Hijos de mi vida, ahí lo dicen descarada y cínicamente, somos empresarios, no delincuentes. Amigo,
empresario, dueño de una empresa de seguridad privada, si no cumples con lo que la ley marca, obviamente eres un delincuente. ¿Por qué? Porque estás por encima de la ley, por fuera de la ley, no acatas lo que la ley marca. Si la ley federal del trabajo te dice son 48 horas semanales, no más, pero quieres más dinero en tu billetera, quieres más ganancia, y ahí es donde la avaricia te puede llevar a la cárcel. Me gustaría que alguien inicie ese procedimiento en contra de este tipo de personajes para que empiece el revoloteo, para que vean que sí es posible que se haga justicia a los trabajadores aquí en México por medio de esa vía de la penal, porque la laboral, pues ahí dale una embarrada de dinero y ya se acabó, no hay consecuencias, no hay nada. Me encantaría ver ahí algún compañero o compañera que hiciera eso de esta ley. Pero bueno, te voy a dejar el link de ese video. Comparte, dame tu opinión, comparte este video y asesórate. Eso es lo más importante, por favor. Hasta pronto. El Custodio.